El gran salón de Consejo Galáctico nunca había estado tan silencioso. El presidente Vestul estaba en el centro de la cámara masiva, su cuerpo cristalino reflejando las tenues luces que colgaban del techo. A su alrededor, representantes de cientos de mundos se sentaron en silencio. Todos recordaron lo sucedido hace meses. El embajador Chen Wei se había parado en este mismo lugar. La mujer humana había sido pequeña en comparación con la imponente extraterrestres a su alrededor. Cuando el Consejo exigió tributo a la Tierra, la comida, los recursos y los trabajadores como cualquier otro mundo, todos esperaban que ella inclinara la cabeza y estuviera de acuerdo. Así fue siempre. Trabajado. En cambio, ella había mirado al presidente Vestul directamente a sus ojos brillantes y dijo una palabra. No, la palabra aún resonaba. En la Cámara, ninguna especie había rechazado el Consejo antes. No en 3.000 años de dominio galáctico. Vestul prensado. Un botón en su panel de control. Una pantalla holográfica llenó el aire sobre ellos. Aparecieron imágenes de colonias humanas. Decenas de mundos que ya deberían estar vacíos. El Consejo había enviado flotas para castigar a la humanidad por su desafío. Esas flotas deberían haber destruido todos los asentamientos humanos. Pero las colonias no estaban vacías. Ellos fueron creciendo. Explícame esto. La voz de Vestul resonó por toda la cámara. Su ira hizo que las formaciones de cristal de su cuerpo brillaran más. El general Korfak del Dramori dio un paso al frente. El reptiliano Warrior era uno de los líderes militares más confiables del Consejo. Sus escamas estaban marcadas por innumerables batallas. La flota enviada a los mundos humanos no ha regresado, presidente. Perdimos contacto con ellos hace 3 meses. Corrió un murmullo. A través de los delegados reunidos, los barcos no solo desaparecieron. El ejército de Consejo era la fuerza más fuerte en él. Galaxia. ¿Cuántos barcos?, preguntó el consejero Cepus. Las plumas alienígenas parecidas a pájaros se agitaban de preocupación. 12 lleno. Grupos de batalla, respondió Korak. Más de 200 barcos, todos desaparecidos. Volvió el silencio, más pesado que antes. El resplandor de Vestul se atenuó mientras procesaba esta información. 200 barcos representaron más potencia de fuego, de lo que la mayoría de los sistemas estelares podrían reunir. Cómo los humanos primitivos los habían destruido a todos. Quizás, dijo una voz tranquila desde el fondo de la cámara, deberíamos reconsiderar nuestro enfoque. Cada cabeza, girado, el orador fue el consejero Tain del Imperio Balfani. Los Tani eran conocidos por su honor y lealtad al Consejo. Para uno de ellos cuestionar la política del Consejo era casi impensable. El resplandor de Vestul brilló de ira. Los humanos deben ser castigados. Ellos tienen. Desafió el orden natural. Si permitimos que esta rebelión continúe, otros mundos seguirán su ejemplo. Con respeto, presidente, continuó Tain. Quizás eso no sería del todo negativo. El sistema de tributos se ha vuelto bastante exigente. En los últimos años, más murmullos llenaron la cámara. Vestul no podía creer lo que estaba escuchando. El sistema de tributos había mantenido la paz y el orden durante milenios. Cada mundo contribuyó con lo que mejor podía producir. A cambio, el Consejo los protegió y mantuvo la civilización galáctica. El sistema funciona porque todos. Síguelo. Vestul declaró. Sin orden, hay caos. Sin tributo, hay pobreza y guerra. Pero incluso mientras hablaba, Vestul notó algo preocupante. Muchos de los delegados no se encontraban con su mirada. Algunos se miraron las manos. Otros miraron las imágenes de colonias humanas prósperas que aún flotan en el aire sobre ellas. La verdad era que el sistema de tributos tenía vuélvete más duro con los años. Lo que alguna vez habían sido contribuciones justas se había convertido en una pesada carga. Algunos mundos dieron así mucha comida que su propia gente pasó hambre. Otros enviaron tantos trabajadores que las familias quedaron destrozadas. Los humanos tenían. Simplemente dije que no a todo. Consejero Yex del mundo minero, Kepler 442b, levantó una mano tentativa. Su gente, los apirianos, habían estado proporcionando materias primas al Consejo durante 800 años. Presidente, ¿puedo preguntar qué pasó exactamente con nuestras flotas? ¿Cómo los humanos los destruyeron? General Korak,
Se movió incómodamente. Todavía estamos investigando. Nuestras últimas comunicaciones indicaban que las fuerzas humanas estaban usando tecnologías desconocidas. Sus naves aparecieron desde rutas hiperespaciales que no sabíamos que existían. Tecnologías desconocidas. Tyne se inclinó hacia adelante con interés. ¿Dónde adquirieron tales capacidades los humanos primitivos? Creemos que se han estado desarrollando en secreto durante décadas. Korak admitió. Nuestros servicios de inteligencia severamente subestimó su avance. Esta revelación envió otra ola de susurros a través de la cámara. Se suponía que la red de información del Consejo debía monitorear todos los mundos. ¿Cómo había ocultado la humanidad tal desarrollo a ellos? Vestul levantó la mano pidiendo silencio. No importa cómo adquirieron estas tecnologías. ¿Qué? Lo que importa es que están en abierta rebelión. Debemos responder con una fuerza abrumadora. ¿Más fuerza? Preguntó el consejero Yex en voz baja. Ya perdimos 200 barcos. Entonces enviaremos 2.000, declaró Vexil. Todas las especies contribuirán con barcos y soldados. Aplastaremos esta rebelión humana de una vez por todas. Todos. Pero mientras miraba alrededor de la cámara, Vestul vio dudas en muchos ojos. La certeza que había sostenido el concilio. Juntos durante tanto tiempo se estaba agrietando. Una vez finalizada la sesión, pequeños grupos de delegados se reunieron en los pasillos. Fuera de la cámara, hablaron en voz baja sobre cosas que nunca antes se habían atrevido a discutir. Mi mundo ha dado el 90% de nuestra cosecha de granos durante los últimos 50 años. El consejero Yex se susurró a un grupo de agricultores, representantes mundiales, nuestros hijos, sin hambre para que los mundos centrales puedan darse un festín. Los Dramori toman nuestro. Jóvenes más fuertes para sus ejércitos, agregó el delegado fin del borde exterior. Lo llaman honor, pero las familias nunca. Ver a sus hijos de nuevo. Estas conversaciones habrían sido traición hace apenas unos meses. Ahora, después de escuchar eso, simple palabra humana, no, parecían casi naturales. Mientras tanto, en sus aposentos privados, el presidente Vestul estudió exhibiciones tácticas y posiciones de la flota. Él no dejaría que esta rebelión se extendiera. El Consejo mantuvo el orden durante 3.000 años. Una especie primitiva no destruiría eso. Legado. Pero en lo profundo de su corazón cristalino, Vestul sintió algo que no había experimentado en siglos. Miedo. Sin miedo. Humanos. Pero temen lo que su desafío pueda despertar en toda la galaxia. En los confines más lejanos del espacio, las naves humanas se movían a través de rutas hiperespaciales ocultas. La almirante Sarah Chen se paró en el puente del buque insignia Liberation, observando cartas estelares que mostraban las posiciones de cada flota del Consejo. La hermana había pronunciado una palabra en las cámaras de Consejo. Ahora era el trabajo de Sarah demostrar que la humanidad podía retroceder. Esa palabra con acción. Informe de estado, ordenó ella. Todas las flotas coloniales son en posición, informó su oficial táctico. El Consejo se basa en los sectores 7 y 12 están dentro del rango sorprendente. Sarah asintió. Los humanos habían pasado décadas preparándose para este momento. Cada colonia. El barco que había salido de la Tierra transportaba no solo colonos, sino científicos, ingenieros y soldados. Mientras el concilio creía, los humanos se estaban extendiendo pacíficamente por toda la galaxia. En realidad habían estado construyendo una red militar oculta. Almirante llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo transmisiones codificadas de múltiples consejos. Mundos. Parece que nuestras acciones han inspirado ciertas reacciones. Sarah sonrió. La simple palabra de su hermana fue, creando ondas en toda la galaxia. Algunos mundos comenzaban a preguntarse por qué tenían que dar tanto al concilio. Otros cuestionaban si el sistema de tributos era realmente necesario. El cambio estaba llegando a la galaxia. Y eso había empezado con una palabra. No. Sobre el mundo minero de Kepler 442b, Sarah presionó su oreja contra la fría pared de metal del dormitorio de los trabajadores. Los guardias habían terminado su patrulla nocturna 30. Hace minutos. Era seguro hablar ahora. Cuéntame la historia de nuevo, le susurró. Hermano menor, Cal. A su alrededor, en la oscuridad, una docena de otros niños apirianos se inclinaron más cerca. Sarah miró.
Con cuidado. Luego comenzó con la voz más tranquila que pudo manejar. Había una mujer humana que se paró ante él. Gran consejo. Cuando exigieron tributo a su gente, miró al presidente Vestul y dijo una palabra. ¿Qué palabra? Los niños preguntaron juntos, aunque sabían la respuesta. No, susurró Sara. La palabra. Colgado en el aire como por arte de magia. Los niños nunca antes habían escuchado a nadie rechazar el concilio. En su mundo, los apirianos extraían metales preciosos día y noche. El consejo tomó el 90% de todo lo que encontraron. Sus padres trabajaron hasta que les sangraron las manos, pero las cuotas siguieron creciendo. ¿Qué pasó después?, preguntó la pequeña Meera, cuyo padre había muerto en el derrumbe de una mina el año anterior. El consejo envió barcos para castigar a los humanos. Sara. Continuado. Pero sucedió algo asombroso. Las naves humanas se defendieron y ganaron. Hicieron la flota del consejo. Desaparece. Los ojos de Cail se abrieron de par en par. Vencieron al consejo. ¿Cómo? Sara se encogió de hombros. Tal vez, porque ellos creían en esa palabra. Tal vez porque decidieron que ya no serían esclavos. Estos secretos. Se estaban produciendo reuniones en toda la galaxia, en mundos agrícolas donde las familias pasaban hambre mientras enviaban alimentos. A los mundos centrales, los trabajadores susurraban sobre los humanos que dijeron que no. En fábrica, planetas donde los niños crecieron respirando vapores tóxicos, la gente transmitió la historia de especies que se negaron a aceptar su destino. El efecto fue más fuerte entre los seres más jóvenes. No habían vivido décadas de condicionamiento que les enseñó que el camino de concilio era el único camino. Para ellos, la historia humana sonaba a esperanza. Almirante Sarachen recibía estos informes mientras su flota se movía a través del hiperespacio. Su red de inteligencia construida durante décadas. Una cuidadosa preparación trajo noticias de toda la galaxia. La única palabra que su hermana había dicho se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. El almirante llamó al teniente Torres desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo otro codificado. Transmisión. Este es el sistema Balfani Home. Sara se movió a la consola de comunicaciones. Los Balani. Empire era uno de los miembros más antiguos y leales del Consejo. Si estuvieran enviando mensajes secretos a humanos, algo significativo estaba sucediendo. El mensaje fue breve pero claro. Homenajeado. Almirante Chen, el pueblo Balfani solicita una reunión privada para discutir asuntos de interés mutuo. Creemos que el tiempo ha. Vengan por cambios en el gobierno galáctico. Sara sonrió. Los Balani eran guerreros, que valoraba el honor por encima de todo. Para ellos, acercarse significaba que comenzaban a ver el sistema de tributos como deshonroso. Envía una respuesta. Ella instruyó a Torres. Diles que estamos interesados en hablar. De vuelta en la estación central del Consejo, presidente. Vestul estudió informes preocupantes de toda la galaxia. La producción disminuyó en 17 mundos diferentes. Sobre minería. Planetas. Los trabajadores tomaban descansos más largos y encontraban menos recursos. Los mundos agrícolas estaban reportando cultivos. Fallas que los expertos de consejo no pudieron explicar. Lo más perturbador de todo fueron los informes de reuniones. Pequeños grupos de seres reunidos en secreto, discutiendo cosas que no deberían discutir. General Korfak Vestul llamó a su comandante militar. Aumentar las patrullas en todos los mundos tributo. Estas reuniones deben terminar. Korak se inclinó, su cabeza llena de cicatrices. Sí, presidente. Sin embargo, nuestras fuerzas están dispersas. La búsqueda de las flotas humanas desaparecidas requiere recursos significativos. Luego solicita más naves de los mundos miembros. Vestul ordenó. Señor, varios mundos han indicado que no pueden prescindir de embarcaciones adicionales. Alegan preocupaciones de seguridad interna. Cristalina de Vestul. El cuerpo estalló de ira. Las preocupaciones de seguridad interna significaban que las poblaciones locales se estaban volviendo inquietas. El virus humano se estaba propagando más rápido de lo que temía. En el mundo fabril de Manufacture Prime, ingeniero eterno, Guadaña 44 trabajó hasta altas horas de la noche ciclo. Su gente era conocida por su naturaleza pacífica y tecnología avanzada. Durante 2.000 años,
Habían proporcionado innovaciones tecnológicas al Consejo a cambio de protección y materias primas. Materiales. Pero últimamente, CIT-44 había comenzado a cuestionar el acuerdo. El Consejo exigió cada vez más complejo. Tecnología de armas. Cuando preguntó para qué se usarían las armas, los funcionarios le dijeron que esas preguntas estaban por encima de ella. Nivel de estatus. Ahora, mientras trabajaba en diseños para una nueva clase de buque de guerra, CIT-44 se preguntaba si estas armas podría usarse contra los humanos que se habían atrevido a decir que no. El pensamiento la perturbó profundamente. Su terminal de trabajo sonó, con un mensaje entrante. Ella esperaba otra demanda de los supervisores del Consejo, pero la transmisión fue diferente. Eso llegó a través de un canal encriptado que ella no reconoció. Saludos, Ingeniero Guadaña 44. Somos humanos de lo colonial. Fuerza de Defensa. Hemos oído hablar de la habilidad de su gente con la tecnología. Deseamos ofrecer una alternativa a la actual. Sistema de tributo a la fuerza. Si está interesado en aprender más, responda a esta frecuencia. Guadaña 44 miró fijamente al mensaje durante mucho tiempo. Pensó en las armas que construyó para el Consejo. Ella pensó en los jóvenes, ingenieros eternos que trabajaron hasta el cansancio para cumplir con las crecientes cuotas. Ella pensó en lo humano, mujer que había dicho una palabra sencilla. Lentamente, comenzó a escribir una respuesta. 3. Sectores alejados. El general Dramore del planeta Guerrero Besmar recibió comunicaciones similares de humanos. Los Draori había servido como la principal fuerza militar del Consejo durante siglos. Se enorgullecían de su fuerza y su lealtad, pero el orgullo también podría significar reconocer cuando una pelea no tenía remedio. Los humanos habían destruido 200 consejos, barcos sin perder un solo barco ellos mismos. Como guerrero, el general Dramore respetaba esa habilidad. Como un líder, se preguntó si su gente estaba luchando en el lado equivocado. Los Dramori tenían sus propias quejas con él. Consejo. Se esperaba que proporcionaran soldados para cada conflicto, pero recibieron poco a cambio, excepto órdenes. Y crítica. Sus jóvenes guerreros murieron en mundos distantes por causas que no entendían. Cuando la doctora general leyó, con el mensaje humano ofreciendo asociación entre pueblos guerreros, sintió algo moverse en su pecho. Quizás era el momento de considerar nuevas alianzas. La flota de la almirante Sarachen creció. Cada día, no solo con barcos humanos, sino con barcos de otras especies. Algunos vinieron abiertamente, volando colores de rebelión. Otros llegaron en secreto, sus tripulaciones alegando problemas de motor o errores de navegación. Cada nueva llegada traía historias de sus mundos de origen, los equipos mineros apirianos que habían comenzado a tomar descansos más largos. El Eterno, ingenieros que estaban desarrollando problemas técnicos con la producción de armas. Soldados Dramori que hacían más preguntas sobre sus misiones. El efecto se está acelerando, informó. Comandante Walls, oficial de inteligencia de Sara. Ahora se informa de disturbios civiles en 47 mundos conciliares. El presidente Vestula declaró la ley marcial en 12 sistemas. Sara asintió. Cuanto más aprieten, más sistemas se deslizarán a través de sus dedos. ¿Qué pasa con nuestros contactos diplomáticos? Los Baltani han acordado una reunión secreta. Están trayendo representantes del colectivo Eterno y de la Federación del Borde Exterior. Incluso algunos grupos de mundos centrales están interesados. Era más de lo que Sara se había atrevido a esperar. Cuando su hermana había hablado esa sola palabra en las cámaras del Consejo, esperaban pelear solos. Pero la galaxia estaba llena de seres que habían estado esperando que alguien les mostrara que la resistencia era posible. La palabra no se había convertido en una chispa. Ahora la chispa se estaba convirtiendo en una llama. En dormitorios de trabajadores y reuniones familiares en cientos de mundos, los seres enseñaron sus niños una palabra nueva. Lo susurraron en sus propios idiomas. Pero el significado era siempre el mismo. No más tributos. No más esclavitud. No más aceptar que algunos seres nacieron para gobernar mientras que otros nacieron para servir. Los humanos les había mostrado que incluso el poderoso concilio podía ser desafiado. Ahora era el momento de descubrir qué más podría ser posible. La reunión tuvo lugar en una estación espacial abandonada al borde de la zona neutral.
El transbordador del almirante Sarachen atracó con cuidado sus sensores, escaneando en busca de señales de barcos de consejo. Esta reunión podría ser una trampa, pero también podría ser el comienzo de algo histórico. El embajador Tain del Imperio Biotani esperaba en la sala de conferencias principal de la estación. El alto, elegante. Alien se paró con una postura perfecta, su espada ceremonial a su lado. Detrás de él había representantes de una docena de otros especies, todas asumiendo enormes riesgos al estar aquí. Almirante Chen, dijo Tain con un discurso formal. Arco, le agradezco que haya aceptado esta reunión. Tenemos mucho que discutir. Sara estudió a los seres reunidos. Reconoció al general Dramore del planeta Guerrero Besmar, con sus cicatrices, escamas brillando bajo las luces de la estación. Guadaña 44 del colectivo Eterno se sentó en silencio, su azul pálido, piel casi radiante. Había otras de las que solo había oído hablar. Líderes de mundos mineros, planetas agrícolas y sistemas de fábrica. Todos saben por qué estamos aquí, comenzó Sara. Mi hermana dijo que no, a las exigencias del Consejo. Esa simple palabra ha creado oportunidades que ninguno de nosotros esperaba. También ha creado peligros, retumbó el general Dramore. Su voz llevaba la autoridad de innumerables batallas. El presidente Vestul se está movilizando. La fuerza militar más grande en la historia galáctica. Tiene la intención de dar un ejemplo de humanidad que aterrorizará a cualquier otro. Rebeldes potenciales. Guadaña 44 habló con su suave voz musical. Nuestra inteligencia. Las fuentes lo confirman. El Consejo exige contribuciones militares de todos los países miembros. Ellos planean. Ensambla más de 5.000 barcos. Sara sintió un escalofrío. La flota colonial humana numerada. Menos de 800 embarcaciones. Incluso con sus ventajas tecnológicas, esas probabilidades serían difíciles de superar. Sin embargo, Tain continuó, muchos mundos son reacios a contribuir. Las demandas de tributo del Consejo se han vuelto tan duras que algunas poblaciones están cerca de la inanición. Los líderes militares están comenzando a cuestionar las órdenes que empeoran las condiciones en sus mundos de origen. ¿Qué propones?, preguntó Sara. Tain intercambió miradas con el otro. Representantes. Una alianza no solo militar, sino política y económica. Imaginamos una galaxia donde los mundos comercian libremente en lugar de verse obligados a pagar tributo, donde las especies cooperan como iguales en lugar de servir a los caprichos de una autoridad central. Era una idea radical. Durante 3.000 años, el concilio había mantenido el orden a través de la jerarquía y homenaje. La idea de reemplazar ese sistema con cooperación voluntaria parecía casi imposible. Mi gente tiene diciendo. El general Dramore dijo, el honor no se da, se gana. El Consejo olvidé esta verdad. Exigen obediencia sin proporcionar un liderazgo digno de respeto. Sara miró a su alrededor. La habitación. Estos seres representaban a millones de su especie. Si realmente pudieran unirse, podrían tener una oportunidad. Contra las fuerzas del Consejo. Hay preocupaciones prácticas. Señaló CT-44. Redes de comunicación, líneas de suministro, coordinación militar. El Consejo controla la mayor parte de la galaxia. Infraestructura. ¿Cómo organizamos la resistencia sin usar sus sistemas? Sara sonrió. Los humanos se han estado preparando por esta posibilidad durante décadas. Hemos construido nuestras propias redes de comunicación y rutas de suministro. Podemos extenderlos incluye mundos aliados. Pero incluso mientras hablaban de logística, Sara sabía que el mayor desafío sería la confianza. Las especies habían sido condicionadas durante siglos para verse unas a otras como competidoras por el favor del Consejo. Construir una cooperación genuina llevaría tiempo. Puede que no lo hayan hecho. La reunión fue interrumpida por un mensaje urgente del buque insignia de Sara. La voz del teniente Torres crujió. A través del sistema de comunicación. Almirante, estamos recibiendo llamadas de socorro del sistema minero Kepler 442b. Las fuerzas de Consejo están llevando a cabo arrestos masivos. El rostro de Tain se oscureció. Mis fuentes de inteligencia informaron que crecían. Inquietud allí. El Consejo debe estar tratando de prevenir una mayor rebelión, dando ejemplos de líderes locales. ¿Cuántos barcos?, preguntó Sara.
3 grupos de batalla. Torres respondió: están acorralando a cualquiera sospechoso de difundir lo que dicen. Llama a las ideas sediciosas. El general Dramore se puso de pie abruptamente. No podemos permitir esto. Sí, el Consejo logra aplastar la resistencia en Kepler 442b, enviará un mensaje a todos los demás mundos. Considerando la rebelión, Sara sopesó sus opciones. La flota humana era fuerte, pero involucraba a las fuerzas de Consejo. Directamente revelaría todas sus capacidades. Una vez que el Consejo supo a qué se enfrentaban, el elemento de la sorpresa se perdería. ¿Qué pasa si no los involucramos directamente? Guadaña sugerida. 44. Mi gente ha desarrollado tecnologías que podrían interrumpir sus operaciones sin requerir una infraestructura abierta. Batalla. Guerra electrónica, preguntó Sara con interés. Más sofisticado que eso. Podemos crear fallas de comunicación en todo el sistema, errores de navegación, incluso mal funcionamiento de la red eléctrica. Las fuerzas de Consejo se verían obligadas a retirarse sin ver nunca un barco enemigo. Era elegante, pero Tain tembló. Su cabeza. El estilo Baltani es un combate honorable. No nos esconderemos detrás de trucos tecnológicos mientras seamos inocentes. Los seres sufren, y el camino Draori es una fuerza abrumadora. General Drachore. Añadido, pero quizás esta situación requiera un nuevo pensamiento. Sara se dio cuenta de que este era un momento crucial. La alianza era frágil, mantenida unida por una oposición compartida a Consejo en lugar de una confianza genuina. Si pudieran funcionar juntos, con éxito aquí, podría demostrar que la cooperación era posible. Usamos todos los enfoques, decidió ella. Guadaña. La gente de 44 proporciona interrupciones electrónicas para confundir a las fuerzas de Consejo. Los Dani y Dramori contribuyen con barcos para un respuesta militar directa. Los humanos coordinan la operación general y brindan apoyo táctico avanzado. Eso fue un compromiso que jugó con las fortalezas de cada especie al tiempo que requería que dependieran unas de otras. Si funcionó, tendrían su primera victoria como alianza. Si fracasaba, la rebelión podría terminar antes de que realmente comenzara. La operación de rescate se lanzó 6 horas después. Naves humanas usaron rutas hiperespaciales ocultas para acercarse a Kepler. Sistema 442b sin ser detectado. Mientras tanto, eternos piratas informáticos se infiltraron en las redes de comunicación del Consejo, creando confusión entre los comandantes enemigos. Cuando las flotas Dani y Dramori emergieron del hiperespacio, las fuerzas del Consejo fueron ya en desorden. Sus sistemas de navegación mostraban lecturas falsas, sus comunicaciones estaban llenas de estática, y sus sistemas de armas estaban experimentando misteriosos fallos de funcionamiento. La batalla que siguió fue diferente. Cualquier cosa en la historia galáctica. En lugar de barcos masivos que intercambiaban golpes devastadores, fue una danza coordinada de diferentes tecnologías y tácticas. Los combatientes humanos utilizaron maniobras imposibles para confundir los sistemas de orientación del enemigo, mientras los barcos, comprometidos en un combate individual honorable con embarcaciones aisladas de Consejo, los guerreros Dramori abordaron naves enemigas discapacitadas para capturarlos en lugar de destruirlos. Las fuerzas del Consejo se retiraron después de perder la mitad de sus barcos sin infligir daños significativos en la flota de la Alianza. Más importante aún, los mineros rescatados y sus familias fueron evacuados a la seguridad, pero la victoria llegó con complicaciones inesperadas. La noticia del rescate se extendió por la galaxia más rápido de lo que ninguno de ellos había anticipado. En cuestión de días, docenas de otros mundos enviaban mensajes solicitando ayuda. Estallaron rebeliones en sistemas que habían sido estables durante siglos. Hemos comenzado algo que no podemos controlar. Tain observó durante la próxima reunión de la Alianza. Todo el orden galáctico está comenzando a colapsar. Sara estudió cartas estelares que muestran los movimientos de la flota del Consejo. El presidente Vestul de hecho estaba reuniendo una armada masiva, pero estaba también lidiando con rebeliones en múltiples frentes. La resistencia organizada que habían temido se estaba convirtiendo en realidad. Quizás el control siempre fue una ilusión, sugirió SC-44. El Consejo mantuvo el orden a través de miedo y hábito. Una vez que los seres se dieron cuenta de que la resistencia era posible, ese orden estaba destinado a desmoronarse. El general Dramore asintió con aprobación.
Entonces nos enfrentamos a la batalla más grande en la historia galáctica. La pregunta es si nuestra alianza puede sobrevivir por mucho tiempo, lo suficiente para llevarlo a cabo. Sara miró a su alrededor a sus improbables aliados. Hace unos meses, estas especies habían sido extraños o incluso enemigos. Ahora planeaban rehacer toda la galaxia. Todo había comenzado con una palabra. No. Pero Sara estaba empezando a pensar que la palabra más importante podría ser sí. Sí a la cooperación. Sí a la igualdad. Sí a la posibilidad de que los seres pudieran elegir su propio destino en lugar de aceptar cualquier destino que otros les impusieran. La alianza era frágil y no había sido probada, pero también era algo genuinamente nuevo en una galaxia que había estado atrapada en él. Los mismos patrones durante 3.000 años. Quedaba por ver si eso sería suficiente para sobrevivir a lo que se avecinaba. Presidente. Vestul se paró ante la exhibición holográfica más grande jamás reunida en las cámaras de consejo. El mapa tridimensional mostraba la posiciones de más de 8.000 naves, la fuerza militar más grande que la galaxia haya visto jamás. Representantes de todos los. El mundo del Consejo Mayor se sentó en tenso silencio mientras se preparaba para dirigirse a ellos. Compañeros consejeros, su voz cristalina resonó. A través de la cámara, enfrentamos la mayor amenaza a la civilización galáctica en nuestra historia registrada. Este humano. La peste se ha extendido a más de 200 sistemas. Si no actuamos con decisión ahora, 3.000 años de paz y orden se derrumbarán en caos. El holograma cambió para mostrar rebelde. Territorios controlados. Las zonas rojas marcaban los sistemas donde las poblaciones locales habían derrocado a los administradores del Consejo. Las áreas amarillas indicaban mundos donde la recolección de tributos había cesado debido a disturbios civiles. Lo más perturbador fueron los zonas verdes, sistemas que habían declarado formalmente su independencia y estaban reclutando activamente a otros mundos para que se unieran a ellos. Los humanos se llaman a sí mismos libertadores, continuó Vestul, intensificando su resplandor. Con ira, pero son destructores. Sin el sistema de tributos, las redes comerciales colapsarán. Sin central autoridad, las guerras consumirán sectores enteros. Prometen libertad, pero solo entregan destrucción. General Korfak dio un paso adelante con sus últimos informes de inteligencia. Nuestros analistas estiman que la Alianza Rebelde ahora controla 15% de la capacidad industrial galáctica. Su flota asciende a aproximadamente 1.200 barcos, aunque los recuentos exactos son difíciles de verificar debido a su uso de bases ocultas y tecnología sigilosa. Consejero Max, de la Serie Mundial Agrícola 7, levantó la mano nerviosa. General, ¿cómo adquirieron tan avanzados capacidades tan rápido? Nuestros informes indicaban que los humanos eran tecnológicamente primitivos. Nunca fueron primitivos, admitió Korak, a regañadientes. Los servicios de inteligencia humana han estado operando de manera encubierta durante décadas. Establecieron contacto con poblaciones insatisfechas en toda la galaxia y gradualmente construyó una red de aliados y recursos. Nosotros severamente subestimaron sus capacidades de planificación a largo plazo. La admisión envió murmullos incómodos a través del montaje. La reputación del Consejo se basó en el monitoreo y control omnisciente, aprendiendo que la rebelión que se había desarrollado bajo su observación era profundamente preocupante. ¿Cómo procedemos?, preguntó el consejero Sarabde. El mundo industrial forja prime. La pantalla de Vestos cambió para mostrar formaciones de ataque. La orden final de operación será: comienza en 72 horas. 8.000 barcos atacarán simultáneamente en cada bastión rebelde conocido. No negociaremos. No aceptaremos la rendición y no mostraremos misericordia. Cada nave rebelde será destruida. Cada mundo rebelde será ocupado y todos los líderes rebeldes serán ejecutados. El alcance de la operación planificada fue impresionante. Sería involucrar más naves de potencia de fuego de las que se habían utilizado en los últimos 500 años de historia galáctica combinados. Pero el consejero Trisin Kensorchin planteó una pregunta preocupante. Presidente, ¿qué pasa con las poblaciones civiles rebeldes? ¿Mundos? Muchos no son participantes activos en la rebelión. Hicieron su elección cuando rechazaron el tributo y abrazaron caos, respondió Vestul fríamente.
No puede haber medias tintas. El miedo es lo único. Lenguaje que los rebeldes entienden. Lejos de las cámaras de consejo, almirante. Sarah Chen se paró en el puente del buque insignia de la Liberación, estudiando los mismos informes de inteligencia que Vexol era revisando. Su red de espías y simpatizantes la había mantenido informada de los movimientos de consejo. La armada masiva era real y llegaría al espacio rebelde en cuestión de días. El almirante llamó al comandante Walls desde la estación táctica. Final, informes de todas las flotas de la Alianza. Tenemos 1,100 naves operativas listas para el combate. Los Baltani aportan 200. Embarcaciones. El Dramori 150. Los Eterneus 90 con capacidades avanzadas de guerra electrónica. Los números eran aleccionadores. Incluso con sus ventajas tecnológicas, la Alianza fue superada en número casi 7-1. Militares tradicionales. El pensamiento sugería que no tenían posibilidades de victoria. Pero Sarah había aprendido que los humanos sobresalían en hacer lo imposible. Parece inevitable. ¿Cuál es el estado de las evacuaciones civiles? Ella preguntó. Procediendo según lo programado, informó el teniente Torres de Comunicaciones. La población de Kepler 442b ha sido reubicados en sistemas más seguros. Las poblaciones agrícolas del mundo se están dispersando para evitar bajas masivas y el Consejo decide apuntar a los centros de producción de alimentos. Fue una decisión dolorosa. Muchas familias estaban siendo separadas, tal vez permanentemente, pero la voluntad del Consejo de usar una fuerza abrumadora contra la población civil los dejó. Poca elección. Los líderes de la Alianza habían debatido su respuesta durante horas. El general Dramore favoreció un asalto directo al sistema interno del Consejo, creyendo que la acción decisiva contra el enemigo, el centro de poder, podría poner fin a la guerra rápidamente. El embajador Tain apoyó una estrategia defensiva, utilizando su movilidad y las ventajas tecnológicas para atacar las líneas de suministro vulnerables del Consejo, evitando al mismo tiempo la confrontación directa con él. Armada principal. El ingeniero Guadaña 44 había propuesto la opción más radical, abandonando por completo la defensa territorial y centrándose en convertir las fuerzas de Consejo a su causa a través de la propaganda y la demostración de alternativas. Métodos de gobernanza. Al final, habían elegido una combinación de los tres enfoques. Fue arriesgado y complejo, pero jugó con su mayor fortaleza, la capacidad de adaptarse e improvisar mientras sus enemigos confiaban en doctrina rígida. La primera fase comenzó cuando la Armada del Consejo llegó a la estación Nexus, el principal centro comercial de Galaxy. La enorme estación espacial sirvió como un suministro crucial y punto de coordinación de operaciones del Consejo. Su captura demostraría el poder de la Alianza mientras, interrumpiendo la logística enemiga. Lo que el Consejo encontró allí desafió todas sus expectativas. La estación parecía estar defendido por solo una pequeña fuerza de naves humanas. La doctrina táctica del Consejo requería un asalto abrumador para minimizar víctimas, así que comprometieron a 3 grupos de batalla completos a lo que debería haber sido una simple operación de captura. Pero como los barcos de Consejo se acercaron, la pequeña fuerza se reveló como algo mucho más sofisticado. Vasos humanos que habían parecido ser simples frigots desplegados proyectores holográficos avanzados, haciendo que naves individuales parecieran escuadrones completos. Lo que parecía. El espacio vacío se llenó de repente de combatientes Bialtani que emergían de los campos de sigilo. La batalla se convirtió en un laberinto tridimensional de engaños y desvíos. Los comandantes de Consejo encontraron sus exhibiciones tácticas mostrando al enemigo naves en posiciones imposibles. Sus armas apuntaban a proyecciones holográficas mientras naves enemigas reales atacaban desde ángulos inesperados. Lo más desorientador de todo fueron las transmisiones de guerra psicológica humana que llenaron el Consejo. Frecuencias de comunicación. En lugar de amenazas o demandas de rendición, transmitieron mensajes del Consejo. Mundos de origen de soldados. Grabaciones de familias preguntando por qué sus hijos e hijas luchaban contra los pueblos, que solo quería libertad. Este es el capitán Jex de transporte minero Rising Star. Vino una transmisión en un abierto. Frecuencia. Mi hija sirve a bordo del acorazado Dame Nashtin del Consejo. Cara, si puedes escuchar esto, por favor, debes saber que nosotros no son tus enemigos.
Luchamos solo por el derecho a conservar lo suficiente de lo que producimos para alimentar a nuestros propios hijos. Tales. Los mensajes tuvieron efectos devastadores en la moral del Consejo. Muchos soldados se habían unido al ejército para proteger sus hogares, mundos, no para imponer la recaudación de tributos. Al enterarse de que sus propias familias apoyaban la rebelión creada, confusión y dudas en todas las filas de Consejo. La batalla por la estación Nexus duró 18 horas. Cuando terminó, la Alianza había capturado una de las posiciones estratégicas más importantes de la galaxia mientras infligía fuertes ataques. Bajas en las fuerzas atacantes. Pero lo que es más significativo, habían demostrado nuevas formas de guerra que hacían tradicional. Doctrina militar obsoleta. El presidente Vestur recibió los informes a bordo de su nave de mando, el enorme Dreadnought. Orden eterno. La derrota en Nexus Station ya fue bastante mala, pero los efectos psicológicos fueron peores. A lo largo de la armada del Consejo, los soldados cuestionaban sus órdenes y exigían explicaciones de por qué estaban luchando. Estado de la moral de la flota, preguntó al general Korak. Deterioro. Rápidamente. Presidente, las transmisiones de propaganda de los rebeldes están teniendo un impacto significativo. Muchas tripulaciones están solicitando reasignación a tareas defensivas, protegiendo sus mundos de origen en lugar de operaciones ofensivas. Vexol. El cuerpo cristalino estalló de rabia frustrada. Luego eliminamos la fuente de su propaganda. Todo rebelde. Las transmisiones deben estar bloqueadas. Cualquier miembro del Consejo que sea sorprendido escuchando transmisiones enemigas será juzgado. Pero incluso cuando él dio órdenes, Vestur sabía que no serían suficientes. Los humanos habían introducido algo en la guerra galáctica que el Consejo no estaba preparado para contrarrestar. La idea de que los soldados pudieran elegir de qué lado merecía su lealtad. Los rebeldes. No estábamos luchando solo con barcos y armas. Luchaban con esperanza, duda y la posibilidad de que los seres a lo largo de la galaxia podrían decidir por sí mismos qué tipo de futuro querían. Era una forma de guerra que cantidad de potencia de fuego podría derrotar. La rendición no llegó con fanfarria, sino con agotamiento. El presidente Vestur se puso de pie, solo en su cámara de mando a bordo del Dreadnought Eternal Order, observando los informes que llegan desde toda la galaxia. La gran armada que había reunido se derretía como hielo a la luz del sol. Buque. Después de que Ship solicitara permiso para regresar a los sistemas domésticos, alegando problemas mecánicos, escasez de suministros o necesidades defensivas urgentes, la verdad era más simple y devastadora. Sus soldados ya no creían en su causa. El golpe final había venido de una fuente inesperada. El mundo agrícola de la Serie 7, uno de los de Consejo. La mayoría de los miembros leales se habían retirado anteriormente de la Alianza. El consejero Mitch, que había servido fielmente durante 40 años, había transmitido un simple mensaje a la galaxia. Ya no podemos justificar enviar a nuestros hijos a morir y obligarlos a un sistema que mantiene a otros niños hambrientos. Los rebeldes tienen razón. Es hora de un cambio. En cuestión de horas, 17 otros. Los mundos conciliares habían seguido su ejemplo. El sistema de tributos que había mantenido el orden galáctico durante 3.000 años era colapsando desde adentro. El general Korak entró en la cámara sin esperar permiso. Su rostro lleno de cicatrices mostraba el peso de innumerables derrotas. Presidente, debo informar que la facción del almirante Draor, de la flota guerrera, ha desertado formalmente a los rebeldes. Ubican violaciones de honor en nuestros ataques a civiles, poblaciones. La forma cristalina de los Vestoles había perdido la mayor parte de su brillo. Para los primeros, en algún momento de su larga vida, se sintió genuinamente viejo. ¿Cuántos barcos permanecen leales? Menos. Más de 800, señor. Y la moral continúa deteriorándose. 800 barcos de una armada. Eso alguna vez había sido 8.000. Las matemáticas de la rebelión eran imposibles de ignorar. Sir Korak continuó. Con cuidado. El liderazgo rebelde ha enviado otra comunicación. Están ofreciendo términos para un alto el fuego general y negociaciones. Vestur había ignorado 3 ofertas anteriores, creyendo que su superior. Los números eventualmente prevalecerían. Pero los números superiores no significaban nada cuando los soldados se negaban a luchar. ¿Qué hacen? ¿Quieres?, preguntó en voz baja. Disolución completa del sistema tributario.
establecimiento de una federación galáctica voluntaria, elecciones libres en todos los mundos para determinar su forma preferida de gobierno, y amnistía para todos los funcionarios del Consejo que cooperen con la transición. No fue completo. Destrucción que Vestul esperaba. Los rebeldes le ofrecían a él y a sus seguidores la oportunidad de sobrevivir en su nuevo orden. Fue más misericordia de la que el concilio había mostrado jamás a sus oponentes. A bordo del buque insignia Liberation, la almirante Saracen esperaba una respuesta que determinaría el futuro de Galactic. Civilización. A su alrededor, la tripulación de mando mantuvo la calma profesional, pero ella podía sentir su tensión. Ellos llegaron más lejos de lo que nadie se había atrevido a esperar, pero todos estaban exhaustos por meses de guerra constante. Almirante, teniente. Torres llamó desde comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión del buque insignia del Consejo. El presidente Vestul solicitando comunicación directa con usted. Sara enderezó su uniforme y activó la pantalla principal. La imagen que aparecía mostraba a un ser que apenas reconocía. El orgulloso presidente resplandeciente que una vez había comandado a Absolute. La autoridad ahora parecía tenue y frágil. Almirante Chen, Vestul dijo formalmente. Estoy preparado para discutir los términos para poner fin a este conflicto. No fue rendirse. Vestul era demasiado orgulloso para esa palabra, pero fue un reconocimiento de que el viejo orden estaba terminado. Nos preparamos para negociar. Sara respondió cuidadosamente. Pero no solo. Entre nosotros. Esta conversación debe incluir representantes de todos los mundos que quieran tener voz en la configuración del futuro. Era un concepto radical. Durante 3.000 años, la política galáctica había sido decidida por un pequeño grupo de poderosos mundos. La idea de incluir cientos o incluso miles de voces diferentes parecía imposiblemente caótica para los tradicionales. Pensando. Pero Sara había aprendido que el caos a veces era necesario para crecer. Las negociaciones tuvieron lugar en el mundo neutral de Haven 5, un pequeño planeta que nunca había sido lo suficientemente importante como para. Merece mucha atención del Consejo. En el transcurso de 6 semanas, representantes de más de 400 mundos se reunieron para debatir cuestiones fundamentales del gobierno galáctico. Las discusiones a menudo eran acaloradas. Especies que habían sido enemigas. Durante siglos tuvieron que aprender a verse unos a otros como iguales. Los mundos que se habían enriquecido con el sistema de tributos resistieron, renunciando a sus ventajas. Otros exigían una compensación por siglos de explotación. Sara se encontró a sí misma, sirviendo como algo más que un comandante militar. Se convirtió en mediadora, traductora y, a veces, árbitro como. Diferentes especies lucharon por comunicarse a través de vastas divisiones culturales. El problema, explicado, embajador durante una sesión particularmente difícil, es que estamos tratando de crear algo que nunca ha sido. Existió. La gobernanza democrática funciona dentro de las especies individuales. Pero, ¿cómo se crea democracia en cientos de mundos diferentes con valores y necesidades completamente diferentes? El ingeniero CT-44 había estado trabajando en esto. Pregunta con equipos de teóricos políticos de toda la galaxia. Proponemos un sistema federal, sugirió. Los mundos individuales mantienen la autonomía local mientras participan en un marco más amplio de comercio, defensa y resolución de conflictos. Pero quien toma las decisiones finales, exigió el exconsejero Serov. ¿Qué sucede cuando los mundos no están de acuerdo sobre las políticas fundamentales? Fue el general Dramore quien proporcionó la información crucial. En el viejo sistema, el Consejo tomaba decisiones y las hacía cumplir a través del miedo. En el nuevo sistema, quizás tomemos decisiones juntos y hacerlos cumplir por consenso. El concepto que surgió fue diferente. Cualquier cosa en la historia galáctica. Los acuerdos Terra, llamados así por el hogar de la humanidad mundial, estableció una confederación basada en la participación voluntaria en lugar del cumplimiento forzado. Los mundos podrían unirse o vete libremente. Las decisiones fueron tomadas por representantes electos con el poder de voto de cada mundo en función de la población, en lugar de fuerza militar o contribución económica. Lo más importante es que la nueva federación protegía explícitamente el derecho a la rebelión. Si algún mundo sentía que el sistema se estaba volviendo opresivo, tenía el derecho legal de retirarse y busque el apoyo de otros miembros. Presidente Vestul,
que había participado en las negociaciones con sorprendente gracia, hizo la declaración de clausura de VEA en la ceremonia de firma. Hace 3.000 años, mis predecesores crearon un sistema que se creía que traería paz y prosperidad a la galaxia. Por un tiempo, lo hizo. Pero sistemas como los seres pueden convertirse en corruptos sin vigilancia constante. Quizás el mayor regalo que los humanos nos han dado no es su tecnología o sus tácticas militares, pero su recordatorio de que ninguna autoridad es legítima a menos que sirva a quienes gobierna. La ceremonia fue transmitida a todos los mundos de la galaxia. Seres que habían vivido toda su vida bajo una rígida jerarquía vieron a sus representantes firmar documentos que establecían su derecho a elegir su propio destino. Pero Sara sabía, la verdadera prueba vendría en los próximos años. Construir un nuevo gobierno fue fácil en comparación con hacer que funcionara. Las vastas distancias culturales y geográficas del espacio galáctico. El primero, la crisis llegó en cuestión de meses. Una disputa comercial entre el mundo agrícola y los centros manufactureros amenazó con dividir la nueva federación antes de que se estableciera realmente. En el antiguo sistema, el Consejo simplemente habría impuesto una solución y la hizo cumplir con poder militar. En cambio, la Federación convocó comités de mediación, celebró reuniones públicas, debates, y finalmente llegó a un compromiso que satisfizo a la mayoría de las partes. Fue desordenado, con mucho tiempo, y, a veces frustrante, pero también fue algo genuinamente democrático. Siguieron más desafíos. Algunos mundos inicialmente se unieron a la Federación solo para retirarse cuando no estaban de acuerdo con las decisiones de la mayoría. Otros trataron de usar el sistema para resolver viejos agravios contra sus vecinos. Piratas y asaltantes pusieron a prueba la nueva confederación. Capacidad para mantener la seguridad, sin un control central opresivo. Cada crisis obligó a los mundos miembros a desarrollar nuevos instituciones y nuevas formas de trabajar juntos. Fue un experimento continuo en gobernanza que no tuvo antecedentes históricos. Precedente. 5 años después de la firma de los acuerdos de Terara, Sara se paró una vez más en la plataforma de observación del Liberación, que ahora sirve como buque insignia de la Fuerza de Defensa de la Federación. La vista mostró docenas de barcos de diferentes mundos realizando ejercicios de entrenamiento conjuntos. Antiguos enemigos trabajaron codo a codo, lado, aprendiendo a confiar los unos en los otros como aliados. No era el paraíso. Todavía había conflictos, todavía mundos que elegían aislamiento sobre cooperación. Todavía seres que preferían la certeza del gobierno autoritario a la incertidumbre de elección democrática. Pero era algo esperanzador y nuevo. Embajador Chen Her, la hermana había sido elegida como primera secretaria general de la Federación. Se unió a ella en la ventana de observación. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sara. Esa simple palabra que pronunciaste en las cámaras de consejo. Todo lo que. ¿Seguido? Chen sonrió, mirando. Un escuadrón mixto de combatientes humanos, Baltani y Drachore practicando complejos maniobras juntos. ¿Cómo puedes arrepentirte de la esperanza? ¿Cómo puedes arrepentirte de haberle dado a los seres la oportunidad de elegir su propio futuro? Sara asintió. La palabra no había comenzado todo, pero la palabra más importante de la que ahora se dio cuenta fue sí. Sí a cooperación, sí a la igualdad, sí a la creencia de que los seres podrían gobernarse a sí mismos si se les diera la oportunidad. Galaxy todavía estaba aprendiendo a decir esa palabra, pero cada día se hacía más fuerte.